Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Saludamos también a aquellos hermanos, familias que están a través de las redes. Los bendecimos también. Qué alegría poderlos saludar. Es una alegría inmensa poderlos saludar, saber que están acompañándonos y que la palabra del Señor pueda llegar también a sus vidas. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este domingo 29 de mayo del año 2022. Señor, te damos gracias por este último domingo del mes de mayo, donde tú, Señor, nos has acompañado, donde tú nos has bendecido con salud, Señor, con recursos, con provisión. Y podemos estar hoy acá, Señor, para celebrar, para encontrarnos como hermanos, para celebrar como hermanos, Señor. Decirte gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que harás en nuestra vida. Igualmente, Señor, en esta mañana te damos gracias y encomendamos, Señor, esta jornada electoral que tenemos en el día de hoy. Señor, sabemos que tus planes, tus propósitos se cumplen y te rogamos, Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que la persona que tú elijas como presidente de Colombia, Señor maravilloso, tú, Rey de los cielos y de la tierra, le coloques, Señor, que le coloques a él, que ponga su mirada en ti, Señor Jesús. Porque en ti, maravilloso Dios, es que tenemos, Señor, la bendición. Padre, también esta última semana de mayo, principio de junio, la encomendamos a tu fiel cuidado, creyendo en tu palabra, que nos dice, encomienda el camino al Señor, confía en Él y tú harás. Creemos, Señor, que tú haces. Confiamos todos nuestros proyectos, todos nuestros planes a tu fiel cuidado. Maravilloso Padre Celestial, también venimos en el precioso nombre de Jesús a pedirte perdón por nuestros pecados, a pedirte perdón por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, todos los pecados que hemos cometido contra ti, con los cuales te hemos ofendido y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, te lo rogamos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Amén. Amén. El pasaje nos pregunta, hace una pregunta. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esa es una pregunta que nos hace el apóstol. Es una pregunta donde nos cuestiona. Y esa es una pregunta que la transmitimos también. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? Y que el Espíritu Santo habita en ustedes. Todos el anhelo de cada persona es saber que si Dios está conmigo, que Dios me acompaña. Pero a veces es triste que nosotros no reconozcamos la verdad, que no vivamos en la verdad.
Y la verdad que está planteándole Pablo a una iglesia, que es la iglesia de Corinto, es esa. ¿Usted no sabe que es templo de Dios? ¿Usted no sabe que Dios habita en usted? Esa es una pregunta que nos plantea la palabra hoy y que nosotros pudiéramos decirle amén. Yo soy templo de Dios. Amén. Porque Dios habita en mí. Porque el Espíritu Santo de Dios habita ¿en dónde? En mí. Creemos nosotros y vivimos que el Espíritu Santo está con nosotros. Que el Espíritu Santo camina con nosotros. Y esa es la pregunta que el apóstol Pablo se está planteando. Le está planteando a la iglesia de Corinto. ¿Ustedes no saben que ustedes son templo de Dios? Y el apóstol Pablo tiene un pasaje que lo hemos enseñado muchas veces acá. Es Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos al versículo 2 inicialmente. Éxodo 33, versículo 2, dice la palabra del Señor. Ahora a mí se me... El pasaje, o el capítulo 33, nos está hablando de un movimiento que va a tener la nación de Israel. El versículo 1 nos dice, el Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, y que les daría ¿a quién? A sus descendientes. Ese es lo que el Señor le dice ¿a quién? A Moisés. Anda, vete de este lugar, con todo este pueblo, a la tierra que te voy a mostrar. Y el versículo 2 nos dice, enviaré un ángel delante de ti, y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. El Señor dice, levántate, anda y vete, porque yo te voy a enviar un ángel, ¿para qué? Te acompañe. Y ese ángel va a hacer ¿qué? De que va a derrotar a esas personas que están habitando la tierra. Pero en este mismo capítulo 33, versículo 14, dice la palabra del Señor. Le dice Moisés al Señor, le voy a leer del 13, dice, pues si realmente es así, dime qué quieres que haga, así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son ¿qué? Tu pueblo. Ten presente que los israelitas son ¿qué? Tu pueblo. Y el Señor le dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Ya no va a ser el ángel. El Señor le dice primero a Moisés que le va a enviar un ángel. Y Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, no nos saque de aquí. Y el Señor le dice, yo iré contigo y te daré descanso. Versículo 15. O vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Versículo 16. Si no viene con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Amén. Dice Moisés, lo que le está planteando al Señor es, si tú no vas con nosotros, ¿cómo yo sabré que estoy contando con qué? Con tu favor. Amén. Es el anhelo de Moisés. ¿Cómo sabremos o cómo se distinguirá tu pueblo de los demás pueblos de la tierra si tu presencia no va con nosotros? Es el anhelo de Moisés, el anhelo del pueblo de Israel, que el Señor camine con ellos para saber que Dios está con ellos, que Dios está caminando con ellos, que ellos cuentan con el favor de Dios. Pero hoy
Nosotros, volviendo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, Pablo pregunta, ¿no saben ustedes que ustedes son templo de Dios? Amén. Es este pasaje de Éxodo se está cumpliendo aquí. El Señor le dice a Moisés, yo haré como tú dices, yo iré contigo. Y hoy nosotros como iglesia en el Nuevo Testamento entendemos que la iglesia es el templo de Dios. Somos como el templo de Dios. Dios está con nosotros. Dios habita en nosotros. Amén. Dios es el que habita en nosotros. Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros. Eso nos dice en 1 Corintios que estábamos leyendo hace un momento. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Nuestro cuerpo es ¿qué? Templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Yo creo que eso es para decirle uno al Señor, amén. Dele un aplauso al Señor si lo quiere aplaudir. Decir, Dios habita ahora ¿en dónde? En mí. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Pero también hay una advertencia en el versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Respetarlo. ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo respeto? En mi relación con mis semejantes. ¿Cómo estoy actuando con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? Porque el Señor me va a pedir cuenta de que lo que hice con qué. Con mi cuerpo, que es ¿qué? El templo de Él. Yo creo que aquí a nosotros nos lleva a reflexionar y es cuando nosotros estamos en tentación de pecar. Entender que mi cuerpo es templo de Dios. Que todo pecado que yo haga con mi cuerpo estoy contaminando el cuerpo de Dios. Y el Señor dice que por ese pecado puede el templo ser ¿qué? Destruido. Entonces, y dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Amén. Si para el pueblo de Israel el templo que construyó Salomón era ¿qué? Sagrado. Hoy el Señor no habita en un templo. Hoy el Señor no habita en 4 paredes. Hoy el Señor no está habitando en un tabernáculo. Dios está habitando en nosotros, porque somos ¿qué? Su templo. Amén. Y el templo es sagrado. ¿Y el templo es de quién? De Dios. Y dice, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son su templo. Amén. Entonces, yo soy templo de Dios. Dígale al que está a su lado, tú eres templo de Dios. El Espíritu Santo habita en ti. Lo tengo que creer. Eso lo tengo que creer. Yo ya tengo que empezar a dimensionarme en una cosa totalmente diferente. Hoy entiendo que soy templo de ¿quién? De Dios. Por eso el Señor, cuando dio su promesa de que el Señor Jesucristo iba a venir a la tierra, Él dijo, su nombre será Emmanuel. Que Emmanuel significa ¿qué? Dios habita con nosotros. Amén. Dios habita con nosotros. El nombre, digamos, correcto de habitar es tabernaculizar. Es decir, Dios quiere colocar su tabernáculo, su templo dentro de nosotros. Y eso significa Emmanuel. Eso significa que Dios quiere habitar en medio de ¿qué? De nosotros, en nosotros. Él habita en nosotros. Y como congregación, nosotros como congregación hoy sabemos que todos los que estamos aquí somos templo de Dios,
somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Sabemos que si nosotros, eso lo entendemos, que Dios está con nosotros, soy templo del Espíritu Santo, por lo tanto cuando nosotros nos estamos saludando, nos estamos contactando, estamos saludándonos ¿qué? En el Espíritu. Amén. Y eso es lo que lo tenemos que vivir y creer. Porque a veces nosotros vivimos pidiéndole al Señor cosas que ya tenemos. Ya tenemos nosotros hoy como creyentes, como iglesia, como cuerpo de Cristo, lo que nos da una identidad es que somos el templo de Dios. Cuando usted viene acá, va a decir, nos vamos a reunir, ¿qué? El templo de Dios, nos vamos a congregar. Anteriormente a los lugares no se les decía iglesia. Templo fue el templo de Jerusalén. Tabernáculo, templo, y después, ¿cómo se llamaba lo que estamos nosotros aquí? Asambleas. ¿Una asamblea de qué es? Una reunión de quién? De personas. Pero esa asamblea, esa reunión de personas son ¿qué? El templo de Dios. Nos hemos ¿qué? Reunido para compartir ¿qué? La palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía ¿qué? Templos para todos los dioses. ¿Habían templos para qué? Para todos los dioses. Pero Pablo le está diciendo, ustedes no se fijen en esos templos de qué. Esos templos hechos para qué? Para los otros dioses. Ustedes tienen que verse que ustedes son ¿qué? El templo de Dios. Y en la base y el fundamento del templo de Dios es el Señor Jesucristo. Amén. Por eso Él lo dijo. Yo soy la piedra angular que el constructor ¿qué? Rechaza. Todo el fundamento del templo de Dios es el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Y dice que un templo, o dice el Señor Jesús en una parábola, que si usted construye una casa con materiales malos, de heno y de hojarasca, ¿qué pasa? Se cae. Y ese heno y hojarasca, ¿a qué se hace relación? Ese heno y hojarasca hace referencia ¿a qué? A construir todo en el poder de los hombres, en la sabiduría de los hombres. Pero cuando nosotros entregamos a Dios el cuidado, la protección de Él, nosotros estamos construyendo, como dice el Señor, con piedras preciosas, con oro, con plata. ¿Y qué es el oro, la plata y las piedras preciosas? El Evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia se construye con base en el Evangelio. Ese es el fundamento con el cual nosotros, el fundamento es Cristo y el Evangelio que predicamos es el de Cristo. Por lo tanto, ese es el fundamento de la iglesia. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, decíamos el miércoles, el Espíritu Santo viene ¿a qué? A habitar en nosotros. Y el Señor Jesús le dice ¿a qué? A sus apóstoles. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Y van a recibir ¿qué? Poder del Espíritu Santo. Pero ¿para qué recibe poder la iglesia del Espíritu Santo? Solamente para una cosa, predicar la palabra. ¿Es para qué? Predicar la palabra. Dice el Señor, Mateo capítulo 28, 19 y 20, que dice, por lo tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Hasta dónde? A todas las naciones. Hasta que Él venga. Nosotros, si anhelamos la venida del Señor Jesús, ven Señor Jesús, tenemos que predicar. El Señor Jesús no va a venir hasta que no se le predique a la última criatura de la tierra. ¿Se le predique qué? El Evangelio. Y la persona tendrá la decisión, tomará la decisión, si lo cree o lo rechaza. Pero el principio de nosotros como templo de Dios, como iglesia de Dios,
llenos del Espíritu Santo es ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Muchos piensan que el poder es para hacer milagros, para hacer sanidades, para hacer que llueva, para hacer que no llueva, etcétera, etcétera. El milagro se da, pero primero se tiene que predicar. No es lo contrario. Y nosotros queremos y somos llenos del Espíritu Santo. Tenemos poder del Espíritu Santo, pero ¿para qué? Primero, predicar la palabra de Dios. ¿Predicar qué? El Evangelio. Si no lo hacemos, no estamos permitiendo que el Espíritu Santo ¿qué? Se mueva. No estamos permitiendo que el Espíritu Santo esté actuando. Y eso lo dice en el libro de los Hechos. Dice el Señor, y van y serán llenos de poder para predicar. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es para predicar el Evangelio. Somos templo de Dios. Somos templos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar. Nosotros lo sabemos. Que obediencia es igual ¿a qué? A bendición. Todos queremos ser bendecidos. Dos. Esa es una iglesia que está ¿qué? Anhelando la bendición, ¿no? Señor, bendíceme en sobreabundancia. Obediencia igual a bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y qué es lo que tiene que obedecer? Predicar la palabra. Sencillo. No hay más. Si yo quiero mostrarle al Señor obediencia es, predique. Hasta los confines de la tierra. Empiecen ¿dónde? En su casa. ¿Cuántos de su familia no conocen de Cristo? Empiece por ahí. ¿Cuántos compañeros de trabajo no conocen de Cristo? ¿Cuántos en su barrio no conocen de Cristo? ¿Cuántos no conocen del Señor? Y están esperando que, ¿qué? Dice el Señor, la cosecha es ¿qué? Grande, pero no hay ¿qué? Obreros. ¿Para qué quiero yo tener y quiero que la presencia del Señor esté conmigo? Quiero que Dios quiere que nosotros nos distingamos de los otros pueblos, de las otras familias, de las otras naciones. ¿Y cómo nos vamos a distinguir? Que la presencia de Dios está ¿con quién? Con nosotros. Que Dios camina con nosotros, que Dios avanza con nosotros, que el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo le demuestro a la gente que Dios está con nosotros? Cuando yo predique la palabra. Y el Señor nos dice en el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el 8 nos dice, y ustedes me serán testigos. ¿Testigos de qué? El Señor en el Evangelio de Juan nos dice que nosotros fuera de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y el Señor en Lucas capítulo 26 también le dice a sus discípulos, el Señor Jesucristo les dice, ustedes serán llevados y los presentarán a tribunales, gobernadores, pero no se preocupen de lo que vayan a decir, porque yo estoy con ustedes y les diré qué tienen que decir. Y eso es a través de ¿quién? Del poder del Espíritu Santo. Amén. Es ahí, es la única manera que nosotros podemos ver el Espíritu Santo que se empiece a mover. Y dice el Señor, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Es decir, para que pueda que el Señor venga por segunda vez, lo que tenemos que hacer como iglesia es ¿qué? Predicar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que predicarle a cada persona. A una persona, al que está en mi casa, que no conoce del Señor, predíquele. ¿Qué le debe predicar? El Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Eso lo explicamos aquí. El Evangelio de Dios. Eso lo expliqué yo hace 15 días. ¿Qué es el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios es la salvación. Esa es la buena noticia. Que Dios vino a traernos ¿qué? Salvación.
Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios que dio su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso se llama ¿qué? Salvación. Y ese es el Evangelio de Dios. Y Dios quiere que se predique ese Evangelio. Que tú creas ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, serás ¿qué? Salvo. Y dice la palabra del Señor, cuando yo creo en el Señor Jesucristo, ¿qué sucede? Hay algo maravilloso. El Espíritu Santo viene a mi vida para convertirme en un testigo de Jesús. Y ese testigo de Jesús es aquel que ¿qué? Que puede contar lo que Jesús está haciendo en mi vida. Lo que está haciendo, la transformación que está haciendo en mi vida. Lo que Jesús está haciendo en mi vida. Y vamos a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y me dice la palabra, no se preocupe de lo que va a hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hablará por ti. Te hará la palabra, te hará recordar, dice. Te hará recordar y dará testimonio de mí. Ese es. Pero nosotros estamos equivocados viendo la perspectiva del Espíritu Santo totalmente diferente. El Señor Jesucristo nos muestra a través del Evangelio que Él iba y predicaba la palabra de Dios. Y una vez predicaba la palabra de Dios, ¿qué sucedían? Milagros. Ese es el camino. Predique y el Señor actúa. Predique y permite que el Espíritu Santo actúe. ¿Cómo? Solamente Él lo sabe porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él todo lo sabe y Él sabe cómo actuar. ¿Qué tengo que hacer yo? Solamente una cosa. Predicar. ¿Y qué debo predicar? La Escritura. ¿Cuánto tiempo pasa usted con la Escritura semanalmente? ¿Cuánto tiempo se acerca con la Escritura? Anoche tuvimos reunión de caballeros y compartíamos algo que se llama, lo titulamos integridad. ¿Y qué es la integridad? Y veíamos de manera de ejemplo a José, el hijo de Jacob. Dice que cuando él llegó a la casa de Potifar, Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José. Amén. La gente se tiene que dar cuenta que Dios está conmigo. Si soy templo de Dios, si soy templo del Espíritu Santo, la gente se tiene que dar cuenta de que Dios está conmigo y glorificarán a Dios. Nosotros no glorificamos a Dios parándonos aquí a decir gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Eso no es así. Así no se glorifica al Señor. El Señor lo glorifica ¿a quién? El que ve a Dios en mi vida. Es la única manera de glorificar al Señor. La única manera de llevarle gloria al Señor es que la gente de afuera diga, con Luis Eduardo Dios está. Dios está en él, se le ve en su carácter, se le ve en su vida, se le ve en su integridad, se le ve en su honestidad. Y la gente va a darle gloria a Dios. Amén. Así es que se glorifica al Señor. Y Potifar glorificó al Señor ¿cómo? Viendo que Dios estaba con José. Y dice más en el mismo capítulo 39 de Génesis, dice que Potifar se da cuenta de que Dios estaba con José y dice que todo lo que hacía José no le salía bien, le salía muy bien. Amén. Dios cuando está conmigo, cuando yo camino con Dios, todo me sale ¿cómo? Muy bien. No me sale bien, me sale muy bien. Y eso empieza cuando yo tengo esa relación con Dios, que Dios está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, es que empiezo yo a caminar en integridad, en honestidad. En mis fuerzas no soy capaz, pero con el poder de Dios sí puedo, sí somos capaces. Y dice la palabra del Señor también en Génesis, que se dio cuenta Potifar que Dios estaba con José y le entregó todos sus negocios. Manéjelos usted. Y dice la palabra del Señor, cuando Potifar le entregó los negocios de su casa a José, el negocio de Potifar
creció. Entonces usted imagínese en ese negocio que el Señor José está atendiendo de Potifar, ¿qué pasa? Él tiene ¿qué? Clientes, tiene proveedores. Potifar tiene ¿qué? Empleados. Y José los trataba a todos muy bien. Tan es así que cuando la esposa de Potifar seduce a José, le dice, venga y tengamos relaciones. José le dice una cosa: tu marido me entregó todo en esta casa. No se hace nada sin que yo lo autorice. Todo tiene que pasar por mis manos, menos una persona. Y le dice, ¿por qué yo he de hacer un mal tan grande y pecar contra Dios? Ahí está la diferencia. Cuando yo tengo una relación con Dios, siempre que esté en la tentación y vaya a caer en pecado, tendré que decir, ¿por qué he de pecar yo contra Dios? ¿Por qué he de hacer un mal tan grande? Y ahí empieza una persona a caminar de una manera diferente, empieza a caminar siendo íntegro y con la plena seguridad de que todo lo que yo haga, todo lo que emprenda, Dios me va a bendecir, todo me va a salir como muy bien, amén. Pero tengo que creerlo, y creerlo significa, si verdaderamente yo creo que soy el templo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, tengo que vivir de acuerdo a esa verdad. Yo tengo que entender que si el Espíritu Santo está viviendo en mi vida, yo ya no puedo seguir haciéndolo. Ningún tipo, como dice, ningún torcido, ninguna vuelta rara, no. Tengo que mantenerme como derechito, firme, porque el Espíritu de Dios está ahí. Y dice la palabra, lo que leímos en el versículo 17, que si alguno destruye el templo de Dios, si alguno lo destruye, ¿quién es? Yo. ¿Qué pasa? Él mismo será destruido por Dios. Tenemos que, y por eso dice el apóstol Pablo, es que usted no fue adquirido con cualquier precio, usted compró tu cuerpo, te lo compraron ¿con qué? Con la sangre del Cordero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo me tengo que guardar? ¿Para quién? Para Dios. ¿Viviendo qué? En integridad. ¿Y esa integridad quién me la da? Mi relación con Dios. ¿Y dónde empieza mi relación con Dios? Aquí, en la Escritura. Yo lo quiero bajar de la nube. No es que tu relación con Dios es simplemente yo me levanto, oro y el Señor sabe que yo oro y que tengo una buena relación con Él. Eso es mentira. La palabra me enseña que mi relación empieza aquí, en la Escritura, en el estudio de la Escritura, en la meditación de la Escritura. Porque si yo no leo, si no estudio la palabra, no me estoy relacionando con Él, porque esta es palabra de Dios. Dios me habla a través de ella. No tengo que ser, el Señor no le gustan los perezosos, dice el libro de Eclesiastés. El que es perezoso solamente le llega a su vida es ruina. Dios ama ¿a quién? A los que son diligentes. El Señor le dijo a Josué, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate. El Señor me manda ¿a qué? A que me esfuerce. Leer la Escritura, pasar tiempo con Dios a través de la Biblia, requiere ¿qué? Esfuerzo. Y requiere valentía. Y Dios le dice a Josué, y no te apartes de esta palabra ni izquierda ni de derecha, para que ¿qué? Para que todo lo que emprendas te salga ¿qué? Bien. Para que todo lo que emprendas seas prosperado. Para que todo lo que emprendas tenga ¿qué? Éxito. Amén. Pero es aquí, empieza es aquí, en el estudio de la palabra. El Señor Jesucristo, ¿cómo venció a Satanás? Escrito está. La palabra dice, la Escritura dice, y el Señor se le enfrentó a los fariseos y les dijo, yo soy el cumplimiento de la palabra. ¿Usted ha leído a Moisés?
ha leído a los profetas y ha leído los escritos, todos ellos hablan de mí. Amén. Es decir, Jesús es el cumplimiento de la Escritura. ¿Y qué tengo que hacer? Si Jesús vivía en la Escritura, oraba en la Escritura, se relacionaba con Dios a través de la Escritura, después de que él leía la palabra, oraba, hoy sí va bien. Y todo, ¿dónde era que el Señor se fortalecía? Él se alejaba, estudiaba, leía, oraba y era fortalecido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero ser fortalecido por el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Empezar la relación ¿con quién? Con Dios. Mi relación con Dios, mi intimidad con Dios está aquí. Pasa tiempo en ella. Medita la Escritura. Reflexiona en la Escritura. Y dile, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor te dirá, ¿qué debes hacer? Hay una promesa y se llama la promesa. El Espíritu Santo es la promesa de Dios para la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 33 dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa ha sido ¿qué? Derramado. ¿El Espíritu de qué? De la promesa. El Espíritu Santo es ¿qué? La promesa de Dios ¿para quién? Para nuestra vida. Y el Señor Jesucristo nos lo prometió, dice, yo tengo que irme y enviarles el Espíritu Santo para que Él los consuele y les haga recordar. Y Él nos está hablando de unidad, de relación, porque Él está hablando en ese momento de que yo soy la viña y mi Padre es el viñador. Es relación. Y el Señor Jesús dice, fuera de mí nada pueden hacer. Es una relación. El árbol, la rama que está pegada al tronco, Jesús es el tronco, yo soy la rama. La rama que está pegada al tronco, dice el Señor Jesús, dará fruto a su tiempo. La rama que no da fruto, la que no está pegada, ¿qué hace? Se corta y se arroja ¿en dónde? Al fuego. Significa relación. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con el Señor Jesucristo? Si yo tengo una relación excelente con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que está en mí, porque soy templo del Espíritu Santo, me va a llenar de poder. Declararé la palabra, oraré la palabra y permita que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Amén. A veces nosotros vemos por qué nuestra vida, por qué no hay compromiso con el Señor, por qué nosotros no tenemos ese compromiso con Dios. Hay una apatía total. El mundo parece que nos estuviera ganando la batalla. No la guerra, la batalla. El mundo, dice el apóstol Juan, con sus distracciones, nos alejan de Dios. Nos van alejando de Dios. Ya perdí el entusiasmo por leer la palabra, por estudiar la palabra. Ya perdí el entusiasmo de ir a la iglesia. ¿Me digo qué? Alejando. He empezado a perder ¿qué? El entusiasmo. Y el Señor dice en Apocalipsis, vuelve al primer amor. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ¿qué hacíamos? ¡Wow! ¡Qué chévere! Quiero hablar de Cristo, quiero ir a la iglesia, quiero compartir el Evangelio, tengo ganas de compartir, me quiero encontrar con personas y compartirle el Evangelio. Pero hoy en día no. Nos distrajimos totalmente. Hasta una mosca se mueve y nos distrae. Le prestamos más atención a la mosca que al Señor. No tenemos el tiempo para leer la palabra. Teníamos más tiempo para dedicarle al celular. Nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el celular. A mirar los WhatsApp. ¿Quién me escribió? ¿Quién no me escribió? Y a contestar. 1, 2 horas tranquilamente. Y la palabra. Y quiero ser bendecido. Que Dios nos perdone por eso. Amén. Que Dios nos perdone, porque no estamos siendo ¿qué? Diligentes.
No estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿A qué? Estudie la palabra y predíquela para que el Espíritu Santo se pueda mover con poder. Para que todo lo que tú hagas te salga como muy bien. Amén. No bien, muy bien. Solamente esa palabra muy bien está en Génesis capítulo 1. Cuando Dios creó las cosas, dijo, todo lo que hizo le pareció bueno. Cuando hizo al hombre, dijo, le pareció muy bueno. Y el Señor, cuando tengo una relación íntima con Él, el Señor va a decir que todo lo que yo haga me va a salir no bien, sino como muy bien. Eso se llama relación, intimidad con Dios. Amén. Recuerde, tú eres templo de Dios. 2. Recuerde, tú eres templo de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tienes todos los recursos para tener una relación de intimidad ¿con quién? Con Dios. Para que todo lo que tú emprendas, para que todo lo que tú hagas, tengas ¿qué? Éxito. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Dios. A ti te damos todo el honor y toda la gloria, Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por la presencia tuya por medio del Espíritu Santo. Señor, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos distingue a nosotros como nuevo pueblo de Dios de todos los demás pueblos sobre la tierra. Señor, no hay palabra más importante en el Nuevo Testamento que tenga que ver con la naturaleza de tu iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia, Señor, somos tu templo. La iglesia, Señor, es la comunidad. Señor, la iglesia es esa presencia del Espíritu Santo mediante el cual tú visitas a este pueblo tuyo, maravilloso Dios. Padre Celestial, recuerdo, Señor, cuando iniciaba mi vida cristiana, que leía un libro y no lo lograba entender cuando decía que no entristeciera al Espíritu Santo, Señor, que no lo llenara de tristeza. Decía en la versión Reina Valera, no contristéis al Espíritu Santo. No entendía qué era eso. Y Señor, y a través del libro de Isaías, capítulo 63, versículo 10, nos enseña, Señor, que el pueblo de Israel, el pueblo en el Antiguo Testamento, llenó de tristeza a Dios. Y Señor, y sé que hoy entristecer al Espíritu Santo es por desobediencia, Señor. Que cuando yo desobedezco, te estoy entristeciendo, Señor. Y tú quieres, Señor, llenarnos de ti, llenarnos de tu gozo, de tu alegría, Señor. Señor, y yo lloro por Colombia, estoy orando por Colombia, Señor, porque Colombia pueda conocer de ti. Y he aquí una iglesia, Señor. He aquí una congregación que se llama ICC Nuevo Amanecer. Yo te pido, Señor, en esta mañana, y también a aquellos que nos ven por las redes sociales. Yo te ruego, Señor, en esta mañana que tú a cada uno de nosotros, Señor, nos inquiete, que volvamos a la Escritura, volvamos al estudio de la Escritura, volvamos a la meditación de la Escritura, que volvamos a predicar tu palabra. Señor, nos quejamos de Colombia. Nos quejamos, Señor, de la corrupción. Pero como iglesia no estamos haciendo nada para evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Volviendo, Señor, a la Escritura, a predicar la palabra, a llevarle la palabra a aquellos hombres y mujeres que no la conocen. Volver, Señor, a tener una relación íntima contigo. Señor, sé que si nosotros como iglesia nos movemos, le vamos a llevar palabra a mucha gente
Colombia será cambiada, Colombia será transformada, Colombia somos cada uno de sus habitantes. Si nosotros somos llenos todos del Espíritu Santo, Señor, tendremos temor de ti. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es tener temor de ti, Señor. Y dice Santiago también, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Pero ¿qué es lo que tengo que pedirle a Dios? Señor, deme temor de ti. Permíteme honrarte a ti. Respetarte a ti, ser íntegro delante de ti, maravilloso Dios. Señor, yo oro hoy por esta iglesia, hice ese nuevo amanecer. Que esta iglesia venga, vuelva a los principios. Que sea una iglesia con hambre de tu palabra, maravilloso Dios. Que sea una iglesia que estudie tu palabra, que sea una iglesia que medite en tu palabra, que sea una iglesia que salga, predique la palabra de Dios para ver mover tu Espíritu Santo en medio de nosotros, maravilloso Rey. Que sea una iglesia, Señor, que se mueva, que sea una iglesia que predique, que sea una iglesia que, Señor, ore por la transformación de cada hermano de Colombia. Que podamos llegar, Señor, como esos países avanzados, donde la gente toda se puso de acuerdo y quitaron gobernantes. Porque tú los dirigiste, Señor, a que los votaran, para que no se eligieran los males gobernantes y se eligieran aquellos que tenían temor de ti. Hoy, Señor, solamente nos lamentamos de la situación en que estamos. Pero, Señor, nosotros necesitamos movernos a lo que tú nos llamaste. Estudie, medite la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios. Y el Señor me dice que cuando lo hacemos así, el Señor me lo dice en su palabra, que cuando lo hacemos así, dice, déjame los resultados a mí. Que yo hago el resto. Señor, necesitamos. Queremos ser transformados, queremos ser cambiados, Señor. Y la única manera, Señor, de ser transformados y cambiados es volviendo, Señor, a tu palabra. Y hoy, Señor, tú le hablas a una iglesia, a la iglesia de Corinto. Créalo. Usted es el templo de Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo. Dios mora en ti. Dios está morando en ti. Él quiso venir a vivir en ti. Tenemos todo el recurso. Dios en mí. Lo tengo que creer, Señor, y empezar a vivir como tú quieres que yo viva. En integridad. Creyendo, Señor, que todos los días yo me debo alimentar de ese pan que bajó del cielo. Que me tengo que alimentar de ese pan que descendió para habitar en nosotros. Espíritu Santo, tú inspiraste, tú iluminaste, Señor, a los escritores de la palabra de Dios. Que tú nos asistas todos los días en el estudio de la palabra. Señor, te doy gracias en esta mañana por lo que has hecho. Señor, por lo que se ha predicado. Y Señor, creo tu palabra. Creo en tu palabra, maravilloso Dios, que tú ya estás actuando, Señor. Que tú estás actuando. Esa es mi oración por esta iglesia. Esa es mi oración por esta nación. Esa es mi oración por esta ciudad. Que conozcan de ti, Señor Jesús. Y que nosotros seamos el instrumento de que muchas personas lleguen a tus pies. Quiero ver, Señor, quiero sentir el poder del Espíritu Santo moviéndose en la vida de cada uno de mis hermanos y en mi vida también.
Lo quiero sentir, lo quiero vivir, Señor. Señor, a eso hemos sido llamados. Y tú nos das una promesa, que tú estarás con nosotros hasta el fin. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Yo te quiero invitar a que te coloques sobre tus pies y le ores al Señor tú allá. Cada uno. Órele al Señor, ¿qué quiere que el Señor haga en tu vida? ¿Cómo quieres que el Señor haga su propósito en tu vida? Tú quieres ser bendecido, yo sé que quieres ser bendecido. Que quiere que sea bendecida tu casa también. Que quiere ser bendecido tu trabajo. Órale al Señor. Órale ahí donde tú estás. ¿Cómo quiere que el Señor lo haga en ti? Recuerde, todos los que estamos aquí somos templo de Dios. Todos los que estamos aquí somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está con nosotros. Está acá. Y Él quiere actuar en tu vida. Déjalo fluir. Déjalo fluir. Oh Señor, te alabo. Te exalto, Señor soberano. Te exalto, Dios de los cielos y de la tierra. Oh maravilloso Dios. Santo Dios. El Señor está aquí. Permite que el Señor te toque. Permite que Dios, el Espíritu Santo, hoy te toque. Habla con Él. Está en ti. Créalo. Vívelo. Oh soberano Señor. Oh maravilloso Dios. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor. Señor, sé que tú eres misericordioso. Sé que tú eres compasivo. Sé que eres lento para la ira y grande en misericordia. Perdónanos, Señor, ese pecado de desobediencia que hemos tenido. Perdónanos la pereza, la displicencia, Señor, para estudiar tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ser desobedientes al no compartir tu palabra, al no ser testigos tuyos, Señor Jesucristo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y queremos ser esa iglesia como la de los libros de los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia que oraba, que estudiaba, que se reunía a compartir la palabra, a orar y permitir que tu Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros. Señor, henos aquí. Henos aquí, Señor. Oh, bendito eres, Señor. Te exalto, Señor, en esta mañana. Te adoro, Señor, en esta mañana. Te exalto, oh Dios. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Te alabo, Señor. Te adoro. Te adoro, Señor, en esta mañana.
soberano Señor. Te adoro. Bendito eres, Señor. Aleluya. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios les regale un feliz domingo.